Hola muchachos, se supone que hoy es viernes o tal vez lo más cercano a viernes. Ya saben, les he puesto como los videos de acuerdo al día de la semana que pues, corresponde para que pues, sigan una forma de estudio y así pues vayan avanzando poco a poquito, ¿no? El tema de hoy se llama indicaciones. Sí, indicaciones. ¿Indicaciones de qué? Pues las indicaciones de qué en realidad tienen que ver con el imperativo de nuestro español. Nada más yo digo indicaciones porque pues me hace más fácil ubicarlo así y no dar indicaciones de para dónde es o para acá, dar vuelta a la derecha y así, ¿no? Pero pues tiene ahí algo que ver. ¿Qué son el tiempo indicativo? Pues es prácticamente abre la puerta, ¿no? Em, Abre la puerta, ponlo ahí. ¿Qué más? Otro sería saca las cosas, ¿no? Saca las cosillas. Bien, entonces esto es nuestro español y pues les voy a enseñar cómo usarlo en inglés. Bien, antes de iniciar con ese punto, voy a hacer como unos primeros temas antes para que vayan ubicando pues, cómo funciona esto, ¿no? Entonces, el primero sería pues cómo se pregunta en inglés. Ya ustedes deben de saber, ya son todos unos pros ahí haciendo preguntas. Vamos a hacer un ejemplo en presente, pues ya saben que es así. Ya saben qué significa esto, ¿no? Que es pregunta, si te gusta, y pues es el verbo, ¿no? Y a quién le preguntas. Entonces, si se fijan, siempre es de ley que pues prácticamente los estos auxiliares van en principio, de precio va de ley. Si tú le agregas pues no, obviamente no queda a principio, pues, pero si están las primeras cosas. Quiero que entiendan que van antes del sujeto, ¿sí? A quien le preguntas o al que hace la acción. Fácil, ¿no? La segunda parte sería, pues, cómo se responde, ¿no? Primero pregunté, ¿do you like to study? Yes. I do like to study. ¿Sí? ¿Qué pasa si hubieras dicho que no? Pues ya sabes que primero pones pues no y después le pones ¿cómo se llama? El auxiliar, el activo presente, y dices pues que no, el verbo, y pues que dice el verbo, pues ahí está, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, y después les pregunté, what do you like to study, ¿no? What do you like to study? Pues, prácticamente entonces, te está preguntando como que, no te está preguntando si sí o no, sino que entonces I do like to study English, ¿sí? Y voy a escuchar que eso que me respondieron así como si fuera Dora la exploradora. Entonces, pues va bien, ¿no? Pero la pregunta es, si el auxiliar fue antes y el auxiliar fue después, pero siempre está el sujeto, pues ¿qué pasa si quitas el sujeto? Bueno, antes de iniciar, si tú quitas el sujeto, no estás especificando a quién hace la acción o a quién le estás hablando. Entonces, al no tener a quién le dice la acción, pues no se entiende. En nuestro español, si tú le dices a alguien, yo no entender, pues entiendes pues que es algo negativo, es el verbo entender y pues está diciendo yo, pero si quitamos el yo, no entender, pues puedes inferir como de que es uno mismo. Pero si el contexto hubiera mucha gente, pues podría ser que igual fulanita no entendió. Entonces, pues tiene que haber esa parte mágica de decir quién es. Digamos tú no entender. No, TV. Tú no entender, ¿sí? Pero nuestro español, bien mágico y bien bonito y bien chido, tú no entiendes. Entiendes, sí. Entonces, si tú quitas el tú, no entiendes, tú puedes inferir por esta conjugación a que la conjugación corresponde a tú. Entonces nuestro español evolucionó a que no decimos el sujeto o a quién le hablas, porque pues, infieres quién hace de acuerdo a la conjugación del verbo. Es tan normal nosotros que no nos damos cuenta de eso, simplemente ya sabemos, pues, así hablamos.
Pero en el inglés no funciona de esa forma. Entonces, understand. Understand es entender en inglés. Entonces, si tú dices, you do not understand, pues sí, ¿verdad? Pero si se fijan, si yo pongo I do not understand, pues ya es otra persona y el verbo y la conjugación pues es diferente, es la misma, entonces es siempre necesario poner el sujeto. ¿Qué pasa, muchachos, cuando quitamos el sujeto? Pues entramos en el tema de hoy, que son cómo dar órdenes, ¿no? Entonces, y algo también es que puedes inclusive quitar estos cuando hablas en presente. No les he comentado eso porque todavía no es momento, todavía no, está pasando la cuarta semana, pero en este caso, digamos, entiéndelo, sería como esa orden, ¿no? Otro ejemplo que me acuerdo, había una vez un niño, estaba en Estados Unidos con mi papá pues él sabe inglés, y le preguntaba al niño, es parte clave que le estaba preguntando, ¿no? Le estaba diciendo literal, remember me. Pero con un acento de pregunta. Y entonces el niño se le quedaba como que ¿qué me estás diciendo, no? ¿Por qué me estás diciendo que te recuerde? No entiendo. Pero mi papá en realidad le estaba preguntando si él se acordaba de él. Si se acordaba de él. Entonces el niño no entendía qué le estaba diciendo por la estructura. Mi papá nada más decía esto, remember me. Y para él pues sí se daba a entender. Pero el niño tenía que decirle, do you remember me? Y hubiera entendido el niño. Entonces, aplicando lo otro, sería si solamente le dices tú pues a tu hermanito, hermana, tía, mamá, dice, y si tú le das la orden de estudiar inglés, pues ya study English. Nada más no pones el sujeto porque de forma empírica puedes inferir que le hablas a la persona de enfrente, que es una orden. Entonces si le dices abre la ventana, vamos a poner the window. Sí, open the window. Ya nada más es la orden. Entonces, ese es el tema de hoy prácticamente. Sencillo, fácil. Ya le expliqué que si preguntas, pues si respondes y entonces, pues cómo das órdenes o qué pasa si quitas el auxiliar y le quitas el sujeto, pues se convierte en eso. Entonces, por eso es la gramática con bloques, para que se entiendan así de fácil cómo funciona esto. Así sencillo es el inglés. Y muchachos, ya saben, si les late estas cosas, pues aquí me siguen. Por favor, denle click, sígueme. Aquí está la introducción, está la semana pasada y los videos de esta semana, la semana 3. Así que, ¿qué más que decirles? Adiós.